Otra vez yo. Bueno, vamos a continuar con esta reseña de lo que ha sido mi experiencia como testigo de Jehová. Las cosas que pude ver y observar en esta organización, a pesar de que estuve poco tiempo, poco más de 2 años, 1 año y un mes más o menos como bautizado. A pesar de que fue poco tiempo que estuve, comparado con el montón de años que ha estado otra cantidad de personas, ese tiempo fue suficiente para darme cuenta de muchas cosas. Y ahora voy a continuar contándoles sobre otros temas que tengo pendientes también, basados en lo que me tocó ver y conocer estando dentro de esta organización. Una de las cosas que ya es maña de ellos es que cuando hay algo que corregir o algo que subsanar, difícilmente buscan hacerse responsables. La mayoría de la gente saca la frase típica: dejemos todo en manos de Jehová, que Él se encargue. Esta frase hasta cierto punto puede llegar a ser chocante, porque la gente simplemente se excusa por no ayudar, o se excusa por justificar ciertas cosas. Y con eso de dejar todo en manos de Jehová, a veces se cometen injusticias, a veces se cometen negligencias, y hay personas que pueden resultar perjudicadas por eso. Les voy a contar una cosa que este anciano, al que llamamos Carlos, me contó una vez cuando él estaba empezando como testigo de Jehová. Yo con este anciano conversaba mucho y él me contaba muchas cosas. Y me contó que cuando él estaba empezando a reunirse, una vez iba para el salón junto con otros testigos que se acompañaron de camino. Y al pasar de camino al salón, vieron a un sujeto que estaba golpeando a una mujer, estaba golpeando a la pareja de él. La tenía en el suelo a patadas, a golpes. Y este anciano me dijo que él estaba a punto de ir a ayudarla, estaba a punto de ir a intervenir. Y los otros testigos le dijeron que no podía meterse porque la Biblia dice que no hay que meterse en peleas ajenas, que eso Jehová manda que no hay que intervenir en esas cosas. Y solo por esa interpretación bíblica dejaron que ese hombre siguiera casi matando a esa mujer. Cuando me contó esto, eso fue algo increíble para mí, fue impactante, fue indignante y fue horroroso. Este anciano me contó que él tuvo que seguir su camino al salón porque los otros testigos le dijeron que no podía meterse a ayudarla, que tenía que dejarla porque no hay que intervenir en peleas, porque la Biblia dice que no y que Jehová se encargaría de eso. Y él me dijo que él iba para el salón que se quemaba por dentro de la rabia, deseando intervenir. Y por seguir la doctrina de esa maldita secta destructora, dejó que a esa mujer la siguieran golpeando en el suelo. Ay, hermanos, para mí esto es difícil hablarlo sin llegar a conmocionarme, porque son cosas bastante difíciles de asimilar. Saber que una organización que yo hubiera defendido con mi vida es capaz de semejantes cosas. Y a veces uno reacciona tarde a estas cosas. Pero para eso estamos aquí, para eso estamos nosotros, los que hemos pasado por esas experiencias, para advertir a otras personas, para que no pasen por lo mismo y para que sepan que todo esto se debe denunciar. Esta actitud de adoctrinamiento que tiene esta organización con sus seguidores tiene que parar ya. Eso tiene que parar, no puede seguir. ¿Cuánta gente más va a resultar agredida o va a resultar muerta incluso por los abusos cometidos por esta organización maldita? Otra cosa más fue lo que hizo el hijo de aquel anciano del que hablé antes, Levi Rocha. Este anciano, como comenté anteriormente, está en México. No sé en qué parte de México, porque México es enorme, pero está en México. Para que lo reconozcan si lo ven por allá por México. Este anciano es un sujeto grueso, gordo, con la cara morena, redonda. Es un moreno casi negro, casi siempre anda en bigotillo. Y es anciano de congregación. Si acaso ven a alguien con esas características en alguna parte de México, sepan que este es Levi Rocha, el anciano que tiene muchas cosas cuestionables. Hay una que se me olvidó contar, pero ya en su momento la cuento después. Resulta que este anciano tiene un hijo que también se llama Levi, un hijo joven.
Y este hijo del anciano una vez estaba molestando muy feo a algunos niños de la congregación. Este hijo no es un chiquito, no es un niño. Este Levisito, como le dicen ahí, ay Levisito, qué lindo. Este Levisito, el hijo del anciano, es ya mayor, tiene como 20 años. Bueno, tenía 20 años en aquel entonces, 18, 20, no sé. Pero estaba grande ya. Y se ponía a molestar de forma muy fea a algunos niños de la congregación, de 10, 11, 12 años. A algunos les hacía bromas un tanto vulgares. Y recuerdo que me molestó enormemente que el hijo de este anciano, Levi, estuviera molestando a una jovencita a la que yo quiero mucho de una forma muy fea, muy abusiva. La tenía como agarrada, pellizcándole los cachetes y molestándola mucho, no en broma, sino que ya era una forma de juego bastante sobrepasado. Se estaba sobrepasando bastante con ella. Y eso me molestó bastante. Yo no lo confronté así agresivamente, sino que le decía a la chiquita, tratando de tomármelo en broma: defiéndase, haga algo, muérdalo. Pero yo se lo decía así como tratando de simular el disgusto que yo sentía. Porque si ustedes lo hubieran visto, se hubieran disgustado también. Fue una forma muy abusiva en como la agarró. Y en eso llegó la mamá de la niña y la agarró de la mano y se la llevó, bastante enojada. La mamá de la chiquita estaba muy enojada, furiosa, y se la llevó. Y después le hice notar al hijo de este anciano que eso estuvo mal. Y sin embargo, a pesar de las bromas tan feas que daba el hijo de Levi, de la forma abusiva en que se comportaba con los niños de la congregación, la mayoría le tenían un aprecio muy especial porque decían: ay, es el hijo del anciano, Levisito, y qué simpático y todo. Lo que es el favoritismo, lo que es el ya conocido favoritismo. También este anciano Levi, una jovencita que yo conozco desde que tenía 9 años, me contó que este anciano Levi una vez le dio un par de nalgadas a ella. Ella tenía como 8 o 9 años, estaba pequeña. Y ella me cuenta que este anciano le dio un par de nalgadas. ¿Pero con qué derecho? Hubiera sido jugando, hubiera sido en broma, no tiene por qué hacerlo. Este hombre es un adulto tocando indebidamente a una niña. Yo en ese momento no le di demasiada importancia, sin embargo, ahora con todo lo que se ha revelado sobre los abusos cometidos dentro de la secta de la Watchtower, es para ponerse alerta. Por eso, si ustedes son de México y saben de algún salón de los testigos de Jehová que tengan cerca, donde hay un anciano llamado Levi Rocha, uno que es grandote, así gordo, moreno, con la cara redonda, muy moreno, estén alerta. Porque puede ser que haya, no digo que lo haya, no digo que sí lo tenga que haber porque sí, pero con todo lo que se ha sabido actualmente, con todo lo que se ha destapado, existe el peligro de que pueda haber casos de abuso por parte de este anciano. Espero que no me tire condenas de Armagedón, así de todo, por estarlo juzgando. Pero sabiendo lo que se sabe, se puede esperar cualquier cosa. Así que si son de México y llegan a ver a un anciano, a alguien de los testigos de Jehová, con esa descripción y con este nombre, estén alertas, con él y con su hijo, que se puede comportar de forma muy abusiva con los más jovencitos de la congregación, como lo voy a hacerlo varias veces. Siguiendo con este polémico anciano Levi, él tenía una frase que la usaba a veces en las reuniones. Cuando él hablaba sobre buscar defectos o buscar detalles que mejorar o cosas que no estaban bien, él tiene una frase que dependiendo de cómo se tome puede estar bien, pero según el contexto esta frase puede estar también mal empleada. Él acostumbraba a decirle a la congregación: no hay que buscarle el pelo a la sopa, porque si se lo busca se lo va a encontrar, mejor cómasela sin darse cuenta. Ah, sí, claro, no hay que buscar el pelo a la sopa. Sí, Pepe, diría Nelly. Saludos, Nelly. No hay que buscarle el pelo a la sopa. Pero ¿qué pasa? Que si no se le busca el pelo a la sopa, puede ser que junto con el pelo, uno sin darse cuenta se trague clavos, vidrios, tachuelas y hasta veneno. Por eso es importante fijarse en qué es lo que estamos recibiendo. Y sí buscar y escudriñar cómo son las cosas que estamos recibiendo. Ese alimento espiritual está lleno de veneno, porque promueve la discriminación y promueve el odio hacia los expulsados y hacia los no testigos. Por lo tanto,
sí hay que buscarle el pelo a la sopa. Y si encontramos veneno, rechazarlo, porque nos puede terminar envenenando a nosotros también, como nos ha pasado ya a algunos testigos. Y otra cosa más que me llegó a inquietar bastante de los testigos de Jehová fue que con el paso del tiempo me di cuenta de que ellos tienen a su organización casi que como si fuera Dios mismo. Y es increíble el nivel de fanatismo que llegan a tener con su organización. Cuando el cuerpo gobernante dice algo, cuando manda algo, cuando revela algo, ellos afirman que es Jehová el que les está revelando esas cosas. O sea, para ellos Jehová y la sociedad Watchtower son prácticamente como los dedos de esta mano, ¿ven? Son lo mismo. Prácticamente son la misma cosa. Y es tal el grado al que llegan a venerar a la organización que los guía, que aceptan todo lo que les dice como si viniera directamente de Dios mismo. Y bueno, pues ya se sabe que no. Y sin embargo ellos están tan convencidos de eso, de que cualquier cosa que diga la sociedad es palabra de Jehová. Y es increíble la confusión que llegan a tenerse de que es prácticamente Sociedad Watchtower, es Jehová el que está hablando. Yo recuerdo que los ancianos a veces cuando decían algo que les dictaba la sociedad o las normas que ellos seguían de la sociedad, acostumbraban a decir que es que Jehová nos ha indicado o Jehová ha decidido, cuando son normas que vienen de la Sociedad Watchtower, que es una organización humana, no guiada por Jehová. Obviamente no por todas las barbaridades que han cometido. Si pueden conseguir ese libro, Crisis de Conciencia, de Raymond Franz, consíganlo. Es un excelente libro. Yo lo leí y me impresionó que no se imaginan. Es un libro impresionante, de verdad. Busquen Crisis de Conciencia y léanlo. Y se van a dar cuenta de las cosas que suceden en la organización Watchtower. Es un libro increíble. Otra cosa interesante es que los testigos de Jehová llegan a considerar que Jehová solo puede estar en el salón. Y han llegado a desarrollar la creencia de que alejarse de la sociedad Watchtower o de los salones del reino es lo mismo que alejarse de Jehová. Y cuando le dicen a uno, vuelva al salón o vaya a las reuniones, le dicen a uno también, no se aleje de Jehová, vuelva a Jehová. Y digo yo, ¿cómo? ¿Acaso que Jehová está encerrado en el salón del reino? ¿Acaso que Jehová no puede salir del salón, que tiene que estar esperándonos para ir a buscarlo ahí? Que yo sepa, según lo que aceptan los creyentes, Jehová puede ser buscado en cualquier parte, en cualquier lugar donde estemos. Aquí donde estoy ahora yo grabando para ustedes, podría yo buscarlo. Y sin embargo, es muy interesante la forma en que los testigos le dicen a uno que alejarse del salón, alejarse de las reuniones y alejarse de la organización es alejarse de Jehová, como si Jehová fuera la misma organización. Absurdo. Y una cosa más que también me causó bastantes dudas y bastantes inquietudes en la congregación fue notar que las mujeres hacen las cosas al revés. Ya les voy a explicar cómo y por qué. Las mujeres hacen las cosas al revés porque las que son casadas se andan tocando con todo el mundo, andan saludando a todo el mundo y abrazando a todo el mundo. Y las que son solteras y deberían más bien buscar la oportunidad de estar con alguien, son frías, distantes, reservadas, desconfiadas, hacen las cosas al revés. Las casadas, por ser casadas precisamente, deberían ser más respetuosas y deberían ser más prudentes en su trato con los demás. Y no, ahí vamos a un salón y están las mujeres casadas, testigos, que besito con este, que saludito con aquel, que abrazo con el otro. Y las solteras, ahí están todas aburridas y amargadas. Y no sé, bueno, en el caso de las solteras que hagan lo que les dé la gana, si quieren hablar con los demás, ¿no? Y si quieren hacerlo, lo hacen. Pero el problema es con las casadas. Les cuento que después de que fui readmitido, una hermanita que parece que estaba interesada en mí comenzó a perseguirme. Eso podría no ser malo, pero el detalle es que ella ya estaba casada cuando fui readmitido. Y después de que fui readmitido, ella, a pesar de estar casada, comenzaba a andar detrás de mí, a saludarme muy entusiasmada. Se le notaba la emoción cada vez que me hablaba y cada vez que me saludaba y estaba cerca de mí.
Y bueno, pues nada más dense cuenta, ¿verdad? Yo pienso que el entusiasmo con el que ella me saludaba era demasiado excesivo. Demasiado excesivo para simplemente ser el saludo de alguien que regresa y que es readmitido y todo. Yo la notaba muy emocionada al hablar conmigo. Entonces esto se lo hice notar a un anciano, hermano de ella, para que la aconsejara. Y, y bueno, pues queda como anécdota que una hermana casada estuviera muy entusiasmada detrás de alguien readmitido, a pesar de estar casada ella. Y bueno, yo por evitar problemas pues no le hice caso, le apliqué la ley del hielo por el bien de los dos, o de los tres mejor dicho, por el bien del marido de ella también. Y bueno, la cosa quedó en nada. Pero eso puede pasar, no solo en el mundo, eso pasa dentro de las congregaciones. Y a esta hermanita se le olvidó que no debía tener tanta confianza con los demás. Y sin embargo ahí anda. Igual ella anda en las congregaciones y llega, bueno, en las congregaciones no, en la de nosotros. Llega a las reuniones y es igual que todas las casadas. Saludito con este, besito con este, abracito con aquel otro. Y demasiado sociables. Yo creo que las mujeres testigo casadas a veces se pasan de sociables, cuando debería ser al contrario. Deberían tener respeto por su matrimonio y comportarse con más prudencia. Otra cosa que escuché contar repetidamente, tanto en las reuniones como en conversaciones casuales, es que se le hace creer a la congregación que los expulsados y los apóstatas, los que se desasocian, terminan mal, que todo el que se aleja de lo que ellos llaman el pueblo de Jehová, o sea, la organización y la congregación y todo eso, terminan mal, que terminan en drogas, que terminan en violencia, que terminan con conflictos familiares. Esa es la promoción que quieren meterle a la congregación en la cabeza, que todo el que se aleja de los testigos de Jehová y de la Watchtower automáticamente termina con la vida hecha un desastre, que se vuelven locos, que terminan suicidándose, bueno, un montón de cosas. Y eso es un claro ejemplo de manipulación y de desinformación. Los testigos de Jehová usan mucho, bueno, los dirigentes más que nada, usan mucho la desinformación. Tal vez más adelante hagan videos sobre eso. Voy a tratar de buscar información. Usan mucho la desinformación para fomentar la dependencia a el cuerpo gobernante y su organización. Resulta que esta desinformación consiste en desacreditar a todos los que se salen, a todos los que se alejan de la congregación y ponen ejemplos de gente que les ha ido mal, como unos testigos de un país, no me acuerdo si era, no sé, un país allá, que unos jóvenes no fueron a la reunión y pasaron por un lugar donde estaba muy militarizado y los soldados los detuvieron y les dijeron que estaban haciendo ahí y les decían, es que somos testigos, vamos al salón, pero vamos tarde. Y los soldados les dijeron, no, mentira, y les dispararon. Entonces ponen ejemplos como ese para hacer creer que todo el que se aleja de la congregación le va mal por alejarse. Y no es así. A muchos, de hecho, nos va mejor cuando nos salimos. Nos va mejor porque somos menos prejuiciosos y más abiertos. Tenemos una vida más tranquila y más estable que cuando estamos en esa organización. Y sin embargo, así hacen. Ellos usan la desinformación y hacen creer a las personas que alejarse de Jehová, igual la organización, es riesgoso porque les puede pasar algo malo. Y siempre salen con el tema de Armagedón, siempre salen con el tema de ser destruidos de Armagedón, de no entrar al nuevo mundo y todas esas cosas. Y me contaron el caso de un señor al que expulsaron y cuando pasaban por la casa de él a la predicación, lo veían que se asomaba por la ventana y que parecía loco. Y este anciano, el que llamamos Carlos, me dijo que eso pasa cuando alguien se aleja o lo expulsan, que como que algo le pasa en la cabeza y que actúa raro y todo eso. ¿Ustedes me ven raro? ¿Ven raros al Centinela Libre o a Nelly Lugo? Yo los veo bastante normales. Pero esa es la desinformación que le meten a uno para volverlo a uno dependiente de la organización, como si se tratara de nuestra única vía de salvación. Acabo de acordarme de algo, por cierto. Yo les conté en el primer video sobre una publicación de la Atalaya de noviembre del 2013, donde dice en el párrafo 17 del tercer artículo
que tenemos que seguir todas las instrucciones que se nos den de parte del esclavo fiel y discreto. Y eso me recordó las sectas suicidas. Y otra cosa es que se repite mucho en las reuniones que el Salón del Reino es el único lugar seguro. Yo muchas veces me ponía a pensar, después de leer ese artículo y de oír este comentario, ¿será que en algún momento el cuerpo gobernante dé una orden para que todos los testigos de Jehová se queden encerrados o en el Salón del Reino o en sus casas y que no salgan de ahí esperando que pase algo? ¿Será que en algún momento pueden llegar a ese extremo? Esperemos sorpresas a ver qué hacen. Ahorita están muy ocupados con las demandas por abusos, pero esperemos a ver qué sucede. Pero sí, eso es para ponerse a pensar cómo se promueven ellos mismos como la única salvación y cómo los que ya se alejan de ellos corren peligro. Todo para mantener a la gente bajo su control, llenos de miedo, llenos de desconfianza y llenos de dependencia a la sociedad Watchtower. Sobre la condición mental, pues les cuento que sucede justamente lo contrario. Yo precisamente cuando noté que la gente que pasa mucho tiempo entregada a esa religión llega a verse seriamente afectada mental y emocionalmente, preocupado por mi salud mental, yo decidí dejar de asistir, porque yo comenzaba a notar cosas. Yo ya había notado que la gente que está muy metida en la religión de los testigos de Jehová es inestable, es emocionalmente inestable y tienen un comportamiento bastante raro, errático, y comencé a notar eso. Además de la capacidad muy limitada para pensar que tienen ese comportamiento desconfiado y raro. Y yo me puse alerta y digo yo, no, mejor me voy de aquí. Yo aprecio mucho mi salud mental, no quiero terminar como ellos. Y entonces me alejé y no volví a ir a las reuniones. Y no quiero que eso le pase a ninguno de ustedes si son estudiantes o llegan a ser testigos más adelante. No quiero que les llegue a pasar eso. No quiero que lleguen a ser víctimas de esa manipulación. No quiero que les adoctrinen la mente para despreciar a los demás. No quiero que decidan las vidas de ustedes. No quiero que los sometan a esa dictadura que hay que vivir dentro de los testigos de Jehová. Porque es vivir en un régimen dictatorial. Es una dictadura estar ahí. Y si ustedes tienen pensado seguir reuniéndose y seguir estudiando, piénsenlo. Piénsenlo antes de hacerlo porque están arriesgando muchas cosas. Están dejando muchas cosas valiosas como la libertad de pensamiento, la libertad de asociación. Y no quiero eso para ustedes. No quiero que pasen por esa opresión que hay que aguantar ahí. Ahora, debido a que soy inactivo, aún tengo la opción de ir a las reuniones si quiero. Y me van a hablar y me van a saludar y todo. Pero cuando me pongo a pensar en las reuniones, me agarra una sensación así como de desasosiego, como de inquietud. Una sensación fea. Cuando pienso en ir a las reuniones, me llega una sensación fea y digo yo, no, ¿para qué voy a ir? ¿Para que me estén señalando? ¿Para que me estén juzgando? ¿Para que anden armando rumores sobre mí sin conocerme? Entonces digo yo, mejor me quedo tranquilo en mi casa, sigo mi vida y cada quien en lo suyo. Bueno, este ya es el final, por fin, ya me tuvieron que aguantar bastante. Pero sí, quería compartir toda esta información con ustedes. Y de verdad, les agradezco mucho su paciencia por seguirme hasta este punto. Y espero que nos veamos en otra. Un saludo muy grande para todos ustedes. Gracias por tomarme en cuenta. Y ahí estamos, apoyándonos unos a otros, dándonos el aprecio y el trato cordial que nos debemos unos a otros, como seres humanos, como miembros de la misma familia humana. Y nos vemos la próxima. Gracias por haber pasado por aquí. Adiós.